Buenas tardes para todos. Bueno, agradecer el espacio a la Corporación Universitaria de Asturias por permitirme profundizar y de pronto compartir y socializar este tema tan importante de la gamificación, un tema que ha estado muy de moda, digamos, por todos los efectos de lo que involucra el ejercicio del juego, ¿no? Entonces, pues ya como lo mencionaban hace un instante, mi nombre entonces es Lira Isis Valencia. Pues aparte de los títulos que ya mencionó mi compañera, pues en la docencia ya llevo una trayectoria de 10 años, siempre en educación superior, en líneas o en temáticas ligadas con procesos de investigación, con metodologías de investigación y con temas relacionados con psicología organizacional. Em, Digamos que dentro de esa trayectoria al interior de la Corporación Universitaria de Asturias he tenido la oportunidad ya en 4 años que trabajo acá en esta institución de poder desarrollar proyectos todos ligados con el ejercicio de la gamificación. Inicialmente, digamos, se buscaba profundizar su utilidad en relación con el contexto educativo y en estos últimos años hemos querido también profundizar, investigar, hacer revisiones bibliográficas y demás para generar un estado del arte sobre, bueno, y esto cómo se utiliza en las organizaciones, específicamente en gestión del talento humano. Entonces, digamos que hoy vamos a hablar un poco acerca de esta temática tan interesante. Entonces, para poder profundizar o hablar de lo que es gamificación, primero tendríamos que profundizar sobre lo que es el juego, el concepto de juego. El juego quizás por primera vez en términos académicos es abordado por Joseph Huizinga, quien en el año de 1938 él redacta un libro que se llama el Homo Ludens. Él era historiador. En el libro Homo Ludens, él va a hacer todo un análisis de lo que involucra el juego, ¿sí? Entonces, digamos que acá se reconoce por primera vez que todos tenemos relación con el juego. Desde que somos niños, pues la forma de interactuar, ¿cierto?, de los infantes es mediante el juego. Pero digamos que él hace un aporte muy interesante y es ver el juego, digamos, como un medio para lograr generar culturas, ¿cierto? Es decir, tener una vivencia y un aprendizaje de lo que es la experiencia en el entorno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos cuando somos muy niños, hacemos juegos de roles, jugamos que estamos en la casita, que la mamá, el papá, los hijos, jugamos al colegio y somos el profesor y los estudiantes. Tenemos, digamos, unas vivencias mediadas por el juego donde logramos comprender lo que es la cultura, ¿sí? O sea, logramos entender desde niños, mi mamá va a trabajar, entonces yo me pongo los tacones, me pongo las faldas de mi mamá y empiezo a modelar, ¿cierto? Es decir, a tomar comportamientos que yo veo de ella y asumirlos como propios para entender la cultura, ¿cierto? Entonces, por eso Huizinga nos dice que jugar es un acto que facilita el aprendizaje de normas o códigos de la semiótica de la sociedad, es decir, que mediante el juego nosotros comprendemos el tema de las convivencias, de los roles, de las relaciones, de lo que día a día tiene que hacer uno, ¿no? Entonces jugamos que estamos en la cocina y fritamos el huevo y hacemos el desayuno, ¿cierto? Entonces siempre hemos estado, digamos que, inmersos desde muy jóvenes a este mecanismo, ¿cierto? Que nos permite el juego. Ahora bien, digamos que el juego a lo largo de la historia humana también ha trascendido a diferentes entornos, porque digamos que inicialmente el juego o el jugar es concebido como un acto de ocio, o sea, de entretenimiento, o sea, yo me divierto, ¿sí? O sea, vamos a jugar, ¿cierto? Dominó, vamos a jugar ajedrez, una partida de cartas, vamos a jugar videojuegos, ¿cierto? Entonces, digamos que la naturaleza del juego es para la diversión inicialmente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando nosotros sacamos
o mejor dicho, cuando adaptamos ciertos elementos que son propios del juego, de lo que concebimos es el juego, a otros escenarios distintos, ¿cierto? A eso es a lo que vamos a empezar a denominar gamificación. Digamos que el término gamificación viene de la palabra game, que es una palabra anglosajona específicamente, digamos, tomada de las formas de jugar mediadas por elementos digitales, ¿cierto? Digamos que gamificación también viene por el tema tecnológico, ¿sí? O sea, nosotros no hablamos mucho de gamificación cuando es, por ejemplo, juegos análogos. Claro que ellos también, digamos que entran en estas categorías, pero por la terminología, ¿sí? De la palabra es mucho más asociada siempre a juegos digitales, ¿cierto? Ahora bien, digamos que hay un término también muy, muy importante que hay que de pronto tocar y desarrollar, y es el tema de la ludificación, ¿sí? Entonces, para algunos autores, gamificación y ludificación son conceptos similares, o sea, son sinónimos, ¿sí? Entonces, pareciera ser que la única diferencia es que ludificación viene de la palabra lúdica y es más una palabra que es generada, digamos, de nuestro idioma, ¿sí? Del castellano, y no de un anglicanismo, ¿cierto? En ese sentido, pues uno encuentra estudios generados en España, donde ellos pues obviamente siempre van a preferir la lengua castellana, entonces siempre hablan de ludificación como un sinónimo de gamificación. Pero si uno, digamos, realmente se concentra en lo que es la ludificación, uno sí podría encontrar que la ludificación únicamente refiere al uso del juego en el entorno educativo, ¿sí? ¿Por qué lo mencionamos de esta forma? Porque claramente los pedagogos y los licenciados, por ejemplo, ellos sí, yo creería que desde muy temprana edad en sus profesiones, identifican, por ejemplo, como estrategias didácticas el uso del juego para lograr generar aprendizajes en los niños y los adolescentes. O sea, la ludificación inicialmente se da precisamente en la educación básica y secundaria, ¿sí? Claro, en educación superior, pues también uno podría decir que eso también es ludificación, pero digamos que se da el uso del juego mucho más concentrado, ¿cierto? En estas edades, porque sabemos que la naturaleza de los niños es esa, ¿cierto? O sea, aprender mediante el juego. Y pues de manera recurrente uno ve a las maestras echando mano pues de esta estrategia puntualmente, ¿cierto? Ahora bien, gamificación es un concepto más amplio que ludificación. Entonces, gamificación es una categoría que involucra el uso del juego no solo en educación. Estamos hablando de que ya actualmente la utilizan en el campo de las organizaciones, como lo vamos a ver ahora. También se utiliza en el campo de la publicidad y el mercadeo, ¿cierto? También la suelen utilizar en, en métricas, en estadística, ¿cierto? Entonces, digamos que a todo eso lo podemos llamar gamificación, porque estamos utilizando elementos que son propios del juego, pero en escenarios distintos al entretenimiento, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es importante comprenderlo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de cuáles son esos elementos propios de los juegos, nosotros sí tenemos que hacer entonces digamos, una pequeña profundización en un modelo propuesto por Hunig, Leblanc y Zubeck para comprender en qué consiste teóricamente un juego, ¿sí? Entonces, un juego básicamente comprende tres elementos importantes o tres componentes, ¿sí? Un juego debe tener, bueno, literalmente se denominan componentes, es decir, estos elementos que son propios de los juegos y que nos relacionan, por ejemplo, a avatares, que son personajes, digamos, digitales de mi persona, ¿cierto? Es decir, yo ingreso, vamos a suponer, a los Sims,
o a Second Life, ¿cierto? Que son juegos digitales de tipo multiverso, donde ellos pues van a ser, o mejor dicho, sirven como personajes donde yo me relaciono con el entorno digital, ¿sí? También estamos hablando del uso de insignias, de regalos, de puntos, de tablas de posición, tablas de puntos, tablas de líderes, niveles, puntos, gráficas, de pronto equipos si son, digamos, juegos comunitarios, ¿cierto? También tenemos que involucran en ocasiones mercancías virtuales, donde uno puede también hacer transacciones virtuales, ¿cierto? Entonces, digamos que estos elementos básicos que componen un juego, a eso lo denominamos componentes, ¿cierto? Pero también encontramos algo relacionado con las mecánicas. Las mecánicas son las reglas y los retos, es decir, la acción, o sea, como la actividad que yo tengo que hacer en el juego, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos elementos como los niveles, es decir, encontramos juegos que si yo paso un nivel, pues me envía al otro. Encontramos que me hacen retroalimentaciones, entonces me dicen, oye, qué bien, ganaste la primera etapa del juego, ¿cierto? O dice, oye, perdiste, ¿cierto? Ese tipo de retroalimentación. Vemos aquí que tenemos turnos, ¿sí? También tenemos elementos como los retos, ¿cierto? O sea, a lo que se dedica como tal el juego, ¿sí? A eso denominamos mecánicas. Y tenemos las dinámicas, que son, digamos, elementos que permiten, bueno, algo importante, que es la motivación. Entonces, a esos elementos que influyen en la motivación las denominamos las dinámicas, ¿sí? ¿Cómo qué son las dinámicas? Entonces, por ejemplo, la narrativa de los juegos. Entonces, digamos, nosotros tenemos aquí un videojuego que se llama Assassin's Creed, ¿sí? Y Assassin's Creed, para los que lo conocen y para los que no lo conocen también, es un videojuego eh, bueno, que tiene una narrativa histórica, porque generalmente está, digamos, ambientado, contextualizada en la Edad Media, donde, digamos, este personaje que soy yo, ¿sí? El jugador, tengo que ir haciendo unos retos puntuales que me llevan también a ir desarrollando una historia mayor, ¿sí? Entonces, estos son juegos con narrativa, es decir, existe toda una historia, ¿cierto?, que entreteje los personajes y los entornos, ¿sí? Pero también encontramos juegos pues más sencillos donde nos dan recompensas o reconocimientos o digamos espacios para la cooperación, para el altruismo, otros para la competencia. Entonces, estos elementos que digamos influyen mucho en la motivación porque me dan digamos, el premio y refuerzan el hecho de que yo esté jugando, ¿cierto? Es lo que va a mantener un concepto que se llama el concepto de flow, ¿sí? El flow está relacionado con la forma en que el jugador mantiene su motivación a lo largo del juego, ¿sí? Y nosotros sabemos y hemos encontrado estudios que nos hablan un poco de cómo los videojuegos pueden ser adictivos, ¿no? O sea, de cómo nos gustan tanto que dejamos de hacer otras cosas diarias, cotidianas, por estar ahí, ¿cierto? Ahí, digamos, pegados al videojuego particular, ¿sí? Entonces, digamos que esos serían los tres elementos, unos elementos base, que son los componentes con los que yo interactúo, unas mecánicas que son las actividades propias del juego, o sea, lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Si es correr, saltar, nadar, buscar, bueno, esos son las mecánicas y las dinámicas ya son todo aquello que me es motivante, entonces que me dan premios, que estoy en la tabla de posición, pero estoy en el número uno, que la narrativa me parece fenomenal porque me encanta la historia, entonces esas son, digamos, los elementos de dinámica que hacen parte del concepto de juego y de gamificación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo del concepto de gamificación es porque yo he tomado estos tres componentes, ¿cierto? Los saco del entorno del entretenimiento y el ocio y los ubico en otros escenarios. Generalmente donde más lo usan, pues claramente es el escenario educativo, ¿cierto? Donde yo pongo, digamos, a los estudiantes, listo, vamos a hacer este juego, entonces el que mejor me conteste estas preguntas se va a ganar un punto y el que llegue a 10 puntos le doy un 5.
¿cierto? Entonces fíjense que sí existe esa interacción, el querer interactuar con estos elementos, ¿cierto? Puntos, premios, tablas de posiciones, unas actividades y unos elementos concretos. Muy bien, ahora, cuando nosotros estamos hablando de gamificación en escenarios organizacionales, específicamente en gestión del talento humano, pues nosotros tenemos que recordar así rápidamente cuáles son las funciones principales del área de gestión del talento humano, ¿cierto? Nosotros sabemos que gestión del talento humano involucra un ciclo que generalmente inicia con la llegada de un candidato que ha sido contratado, ¿cierto? Que, digamos, llega por primera vez con el proceso de selección. Sabemos que gestión del talento humano tiene una primera acción, una primera función antes del proceso de selección denominado el análisis de cargos, ¿cierto? Entonces sabemos que en análisis de cargos lo que se hace es hacer levantamiento de la información inicial sobre lo que involucra un cargo particular, es decir, qué conocimientos se necesitan, cuál es el nivel de experiencia, el nivel de formación, las competencias, las habilidades, en fin, ¿cierto? Luego sabemos que existe el proceso de selección, que es donde yo pues hago una valoración a diferentes candidatos, escojo el que me parece el más idóneo y ya se hace el proceso de contratación. Luego viene el proceso de inducción, proceso de capacitación y formación, luego hacemos evaluación del desempeño hasta el retiro, ¿cierto? Pero también sabemos que gestión del talento humano generalmente tiene que ver también con procesos ligados con clima y cultura organizacional, con procesos de bienestar y motivación laboral, temas de retribución y de remuneración, ¿cierto? Entonces, digamos que teniendo claro estas funciones de lo que involucra la gestión del talento humano, nosotros vemos que actualmente el ejercicio de la gamificación como estrategia para la gestión del talento humano está centrado en estos procesos, de hecho en 6 casi siempre. ¿Cuáles son? Claramente el proceso de capacitación es uno de los principales por su cercanía con el ejercicio educativo, ¿sí? De transferencia del conocimiento, ¿sí? Si bien las organizaciones en general no son instituciones educativas, sí sabemos, por ejemplo, por la teoría de Peter Senge, que las organizaciones son capaces de aprender y además, aparte de que aprenden, generan nuevo conocimiento, un conocimiento que le es propio a la institución, ¿sí? Y por eso digamos que, bueno, también digamos se encuentra una relación muy estrecha con el modelo de la gestión del conocimiento, precisamente. Entonces, cuando hablamos de capacitación y formación, hemos encontrado que efectivamente se suele utilizar estrategias gamificadas para, digamos, desarrollar ciertas competencias en los colaboradores, ¿cierto? ¿Como cuáles? Por ejemplo, competencias blandas relacionadas con trabajo colaborativo, con comunicación asertiva, con negociación, ¿cierto? Es decir, hacemos, por ejemplo, juegos de roles, juegos simulados. Entonces, usted es el jefe y usted es el colaborador. Entonces usted está en un conflicto y vamos a jugar a que estamos en un conflicto. ¿Usted qué haría en esa situación? Entonces, ese tipo de juegos de rol, de simulaciones, pues ayudan a esos procesos de capacitación, ¿cierto? También vemos que se usa gamificación para competencias específicas a nivel profesional, es decir, claro, dependiendo del área, pues vamos a suponer que estamos en un área, no sé, de ingeniería, ¿cierto? Entonces, necesito que mis ingenieros aprendan un concepto particular, pues yo se los puedo enseñar mediante capacitación, ¿cierto? También vemos que las estrategias gamificadas suelen ser usadas también, bueno, esto tiene una parte de mitad de capacitación y mitad de clima y cultura organizacional porque enseña, ¿sí? O sea, utilizan las estrategias gamificadas para el aprendizaje de los elementos propios de la cultura organizacional. Esto es, por ejemplo, misión, visión,
valores, principios, horizonte estratégico, balance scorecard. Entonces, digamos como todos estos elementos que pueden ser, digamos, establecidos para una inducción de alguien que es el nuevo, digamos, ¿sí? O sea, está recién contratado. Entonces yo puedo ponerlo a jugar, ¿cierto? O generar una estrategia gamificada para que él logre comprender lo que es la cultura de esta organización, ¿cierto? Entonces, hemos encontrado que se utiliza también para eso. Encontramos también que el juego en sí mismo, o sea, el desarrollo de las estrategias gamificadas, permiten mejores expresiones de comunicación y de relaciones interpersonales, ¿sí? Porque claramente el espacio de juego genera un sentir bien, ¿sí? Que le es intrínseco, o sea, a todos nos divierte estar haciendo juegos, ¿cierto? Estar, digamos, participando en una actividad mediada por el juego. Entonces, esto también ayuda a generar o a construir mejores climas organizacionales, obviamente entre los miembros de una organización, es decir, entre mis pares o mis compañeros o entre mis jefes o bueno, los que estén participando. Entonces, fíjense que no solamente a nivel de la enseñanza, ¿cierto? Se utiliza, sino también para efectos de la motivación, que ya lo vamos a profundizar, o del sentir bien, ¿cierto? Encontramos también precisamente en la función de bienestar como en relación, por ejemplo, con la seguridad y la salud en el trabajo, se están empezando a emplear estrategias gamificadas con el fin de disminuir ciertas cargas cognitivas laborales, es decir, lo que llamamos los riesgos psicosociales por sobrecarga laboral. Entonces, en vez de hacer la típica pausa activa donde yo me estiro, me levanto de mi silla y me estiro, pues al área de bienestar se le ocurrió que entonces vamos a utilizar, eh, no sé, digamos un Dance Dance Revolution o un Jazz Dance, ¿cierto? Entonces pongo a bailar a la gente por áreas, ¿cierto? Utilizando ese juego, ¿cierto? Entonces, para los que no conocen el juego de Dance Dance Revolution, es un tapete, ¿cierto? Es un dispositivo que se conecta a un computador que tiene pues el juego, ¿cierto? Y el juego consiste en que van pasando flechas, claro, con una canción, porque eso tiene música, van pasando las flechas y yo lo que tengo que hacer es que tengo que tener coordinación ojo-pie, ¿cierto? Para hacer los pasos. Esto pues es una actividad física, ¿cierto? Que estoy utilizando a favor de la disminución de riesgos, bueno, en este caso no solamente los psicosociales, sino también riesgos físicos. Entonces, para mover y disminuir el sedentarismo, porque la gente se la pasa todo el día sentada, entonces los pongo a hacer este tipo de actividades, ¿cierto? También entonces tenemos que bienestar utiliza también estrategias gamificadas cuando tiene que hacer, digamos, talleres relacionados con habilidades como la autoconciencia, la autorregulación, ¿cierto? Para promover comportamientos proactivos, incluso, bueno, ciertas competencias blandas también, ¿no? Para de pronto generar procesos ligados con una mejor relacionamiento con las personas y demás, ¿sí? Muy bien, entonces aquí tenemos los otros tres escenarios con los cuales se suele implementar estrategias gamificadas. Tenemos entonces el escenario de la motivación laboral. Entonces, lógicamente, si estamos en un espacio donde yo puedo hacer un taller y, digamos, involucro estrategias gamificadas, pues eso va a generar mejores expresiones emocionales, ¿sí? Es decir, me voy a reír, la voy a pasar bien, me siento feliz, me siento, bueno, ¿cierto? O sea, me puedo tener un espacio para, pues, sentirme bien, ¿sí? Esto, digamos que también eh, está muy estrechamente ligado con nuevos modelos, nuevos entre comillas, porque esto ya lleva tiempo,
de gestión del talento humano, como por ejemplo la gestión de la felicidad, ¿sí? Gestión de la felicidad lo que busca en las organizaciones es precisamente cómo combinar desde la función de bienestar y de motivación laboral estrategias que permitan precisamente un sentimiento de sentirse bien, de tener una actitud positiva. Lógicamente estas estrategias pues trascienden, o sea, digamos que la labor de la organización es poder fomentar este tipo de estrategias para que la persona se sienta pues agradada, ¿cierto? En su entorno laboral y no que qué mamera, no quiero levantarme, no me quiero ir para, para mi contexto laboral, para mi empresa, no, qué pereza, no, o sea, lo que se quiere es precisamente que haya un agrado, ¿sí? Por el hecho de estar allá en esa organización. Y por eso, digamos, este concepto importante de lo que es la gestión de la felicidad, ¿cierto? Obviamente esto apenas es un peldañito, ¿cierto? Un componente muy pequeño de lo que involucra la felicidad, ¿cierto? En el modelo de felicidad, porque pues, modelo de felicidad también es, por ejemplo, los reconocimientos, generar un día libre, dar una bonificación, aumentar el salario, dar una certificación porque es el mejor colaborador. Pero entonces digamos que en el gran esquema de lo que puede ser el bienestar laboral, dentro de ese esquema de lo que son estos nuevos modelos de gestión del talento humano, pues lógicamente lo que es la motivación y lo que es el bienestar, pues cobran un mayor sentido, ¿sí? Y para eso, digamos que se generan estos escenarios de estrategias gamificadas, porque precisamente eso genera de manera natural un sentir bien, ¿sí? Una actitud positiva, por así decirlo. Tenemos los dos últimos entornos dentro del uso de la gamificación en lo que refiere a gestión del talento humano. Estos sí son quizás menos implementados, pero lo hay, sí, lo hacen. Y es en la función de selección. Ya existen, digamos, estudios en los que se evidencia el uso de, sobre todo, de nuevas tecnologías emergentes como lo son los metaversos, la realidad aumentada, la realidad virtual a favor de los procesos de selección. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en una universidad, ¿cierto? Y resulta que se debe hacer unas vacantes de unos docentes, ¿sí? Entonces vamos a contratar profesores. Entonces yo me consigo, digamos, un programa simulado donde voy a conectar unas gafas VR como las que están aquí en la presentación y voy a poner a esta persona en una situación simulada de una clase, ¿cierto? Entonces, pongo a los personajes, a los niños o a los estudiantes en diferentes situaciones y voy a ver entonces el profesor realmente cómo va a actuar, ¿sí? Entonces, digamos que la simulación es un espacio que me permite evidenciar competencias en el ahora, ¿sí? O sea, no solamente tengo que confiar en la palabra del candidato cuando me dice, yo tengo experiencia y tengo competencias en esto, sino que yo también lo puedo evidenciar mediante estrategias gamificadas, ¿sí? Por ejemplo, estas simulaciones en 3D. También vemos que suelen en algunas organizaciones utilizar ejercicios de gamificación como parte de los procesos de evaluación, ¿sí? Pues de evaluación del desempeño. Entonces vamos a suponer que en este mismo, digamos, ejercicio donde yo puedo ver las competencias de las personas, pues el mismo juego me va a dar a mí ya unas puntuaciones, ¿sí? Entonces me puede dar también una idea de cuánto puede ganar la persona cuando su competencia está bien y hace bien, digamos, la actividad puntual del juego, ¿sí? Entonces, digamos que estas facilidades que nos presentan los juegos en términos de que yo puedo obtener puntos y existen tablas con puntajes, pues eso también me sirve para calificar, ¿sí? Para evaluar y medir, ¿sí? Es muy similar también a la idea que ocurre en gamificación en entornos educativos,
cuando los docentes utilizan ciertas plataformas, y ahorita las vamos a revisar, que me permite, digamos, ubicar unos puntos por el que me contesta acertadamente y por el que me contesta con mayor rapidez. Entonces, pues lógicamente eso también son pues unas muy buenas herramientas, ¿cierto? Para poder generar esos procesos de medición. Vuelvo y reitero, la gamificación en sí es apenas una estrategia de varias. Lógicamente, lo que uno no evidencia en la estrategia gamificada, pues le toca a uno revisar qué otras pruebas, qué otras técnicas, qué otras estrategias se pueden implementar para complementar el grueso, ¿cierto? De lo que yo necesito hacer. Pero por lo menos, digamos que sí es muy interesante ver cómo la implementación del juego, pues me sirve para muchas cosas, ¿cierto? Voy a hacer aquí un paréntesis también porque, claro, uno también puede hacer esto mismo o implementar estas estrategias gamificadas, y ya lo mencionaba yo al inicio, en entornos que no son tan de la gestión del talento humano, pero que involucran obviamente un relacionamiento humano, y es, por ejemplo, con el mercadeo y la publicidad, cuando se generan estrategias gamificadas dirigidas a clientes o a consumidores. Entonces, digamos que ahí también es interesante ver cómo el ejercicio gamificado está, digamos, proliferando, o sea, está metiéndose en diferentes áreas que uno creería que no, o sea, que es imposible meterse ahí, pero no lo es tanto, ¿sí? Y es bien interesante todo lo que uno podría encontrar, digamos, en esos entornos o en esos contextos. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de cómo hacer gamificación, nosotros nos encontramos con dos elementos importantes, dos términos, llamémoslo así, importantes. Uno es el juego análogo, ¿cierto? O sea, hablamos de análogo para hacer referencia a aquellos dispositivos, materiales, herramientas que no son digitales, ¿sí? Análogo es jugar el parqués, ¿sí? Análogo es jugar ajedrez, ¿sí? Cuando yo tengo el juego en físico, digamos, ¿sí? Eh, claro, cuando yo estoy, digamos, en un área como gestión del talento humano y tengo que hacer capacitaciones o talleres sobre algo en especial, yo puedo recurrir a gamificaciones análogas, ¿sí? Que generalmente, digamos, lo más parecido que, digamos, con lo que yo lo relaciono es con el término del aprendizaje experiencial. Hace unos años atrás, más o menos unos 10 años atrás, había todo un boom con este concepto del aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial, digamos, eran precisamente generar experiencias, ¿sí? Estas experiencias permitían el aprendizaje porque también generaban huellas emocionales, porque eran positivas. Generalmente uno recuerda más lo que para uno es más satisfactorio, que le gusta, que le llama la atención, que lo hace reír, que uno se divierte en eso, ¿cierto? Entonces, digamos que estos escenarios de aprendizaje experiencial uno casi nunca ve, o bueno, no los he visto yo, la utilización de herramientas digitales. Por el contrario, lo que hacen es generar, por ejemplo, uso de cartulinas, marcadores, cuerdas, vendas, confetis, vasos, cintas, palos de paleta, palos de pincho. O sea, digamos, lo interesante de la gamificación es que esto también involucra unas habilidades de creatividad e innovación, ¿cierto? Entonces yo tengo que pensarme muy bien, ¿cierto? De qué manera me invento una estrategia gamificada, ¿cierto? Que no solamente la pasen bien, sino que deje algo, ¿sí? Porque si estamos hablando de que toca que la gente aprenda ciertos contenidos o que la gente tenga algún impacto comportamental, pues no solamente se trata entonces de ponerlos a jugar y qué rico y chao, sino que de verdad eso tenga como una reflexión mayor y un objetivo concreto, ¿sí? Entonces digamos que número uno, pues hay que ser muy creativo y hay que pensar muy bien
esa coherencia del objetivo que yo persigo con el ejercicio gamificado, ¿sí? Porque, reitero, no se trata de hacer por hacer. Pero bueno, digamos que como estamos hablando de las herramientas para gamificar, entonces claramente en el concepto del juego análogo, pues cabe todo, ¿cierto? Pero digamos que cuando hablamos en términos de gamificación digital, pues ahí encontramos varios matices, ¿sí? Porque pues encontramos una diversidad mucho más amplia en las diferentes herramientas que uno puede encontrar. Entonces, nosotros encontramos que existen dos maneras de gamificar. Una, cuando utilizamos algo que denominamos un producto gamificado terminal. ¿Eso qué significa? Una, llamémoslo, una herramienta que ya está. O sea, yo no la tengo que crear, ¿sí? Por ejemplo, es como si yo fuera la profesora de matemáticas, esto en un escenario de educación, consigo yo una lotería donde es de sumas y restas, ¿cierto? Entonces el niño me va a emparejar el resultado con la operación. Entonces las tarjetas dicen 2 más 2 y en el tablero está el 4, el niño lo empareja, ¿cierto? Esto digamos que en un ejemplo de gamificación análoga, ¿sí? Es decir, yo compro la lotería, estas loterías infantiles, ¿cierto? Con esta situación de aprendizaje de sumas y restas, de operaciones básicas, ¿cierto? Entonces, yo no tuve que inventarme el juego ya está hecho, yo solamente tuve que comprarlo, ¿sí? Lo mismo pasa con los escenarios digitales. Entonces, el producto gamificado terminal es cuando yo, por ejemplo, tengo a los Sims, el escenario de los Sims, y me creo un juego ahí, ¿cierto? Entonces, yo no fui la ingeniera que se creó el juego, no lo tuve que hacer desde cero, simplemente me metí y creé, digamos, el escenario. ¿Sí? Entonces, estos productos gamificados terminales suelen ser de estos tres tipos. Llamamos metaversos. Un metaverso es un mundo mediado por la virtualidad o por la digitalidad. Es inmersivo, digámoslo así, ¿sí? Entonces, inmersivo significa que yo tengo que estar metido en un entorno que es diferente al real, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo juego League of Legends, que es un juego de espadas y de peleas y bueno, de hacer ciertas acciones, yo me tengo que meter ahí en el papel, ¿cierto? Y estoy metida en ese mundo digital que muchas veces es mucho más amplio que el real, ¿cierto? Entonces ahí yo me encuentro en línea con otro personaje, otra persona que está, vamos a suponer, está en Finlandia y entonces él es un personaje, yo soy el otro y nos encontramos ahí. Eso es. Esos metaversos generalmente se dividen en dos, en lo que denominamos los mundos virtuales, que son, digamos, un ejemplo como lo que yo decía, los Sims y demás, o el uso también de otro elemento que se llama realidad aumentada. Realidad aumentada también es una tecnología emergente que ya lleva algo de tiempo, ¿cierto? Hace parte de los metaversos y consiste en una combinación del entorno físico con algo que es digital, al estilo Pokémon Go, ¿cierto? Que para los que de pronto no saben o no se acuerdan, hace unos años atrás se crearon una aplicación donde las personas están viendo su entorno físico, digamos, estamos en la calle, vemos las casas, vemos los parques, normal, ¿cierto? A través de la cámara, pero digamos que empezamos a ver entonces a los muñequitos que hacen parte de Pokémon, ¿cierto? Entonces vemos a estos muñequitos y los tenemos que atrapar con una pokebola y en fin, ¿cierto? Entonces digamos que cuando vemos esta combinación de escenarios, ¿cierto? O sea, del muñeco digital en un entorno real que es, digamos, contenido en una cámara, en la lente de una cámara, es a lo que denominamos realidad aumentada, ¿sí? En los escenarios educativos ya se da mucho,
¿sí? Mediante códigos QR, entonces se hace la lectura del código, por ejemplo, en un libro, el código que esté en un libro, y digamos que este código me lleva a ver lo que el libro me está diciendo. Entonces, si estoy hablando acerca de que el libro me habla de animales acuáticos, entonces yo escaneo el código QR y puedo ver en pantalla entonces al tiburón, ¿sí? Puedo ver a un delfín, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, como la dinámica del uso de los mundos virtuales y la realidad aumentada. Ahora bien, en la categoría de mundos virtuales encontramos tres elementos. Los videojuegos, no todos, sino los que tienen estas características de 3D o de inmersión, las simulaciones que se generan con lentes VR o de realidad virtual y plataformas de mundo 3D, ¿sí? Entonces, que me facilitan, digamos, como esa interacción con la máquina, con el programa, ¿sí? También tenemos que actualmente existen sitios y portales web de juegos diversos, ¿cierto? Entonces ahí encontramos muchas fuentes de estrategias gamificadas que ya están hechas, ¿cierto? Incluso, bueno, esto es un término también importante, con el uso de la gamificación surge el término de juego serio, ¿sí? Se le denomina juego serio al juego que no involucra necesariamente un tema de entretenimiento formal, sino que busca es una connotación de aprendizaje. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una sopa de letras y estoy buscando los nombres de los países de Europa, eso es un juego serio, ¿sí? Entonces, digamos que estos sitios y portales web, es decir, si bien encontramos de juegos de entretenimiento, pues encontramos también otros que me permiten encontrar juegos serios, ¿sí? ¿Por qué lo mencionamos? Porque cuando uno gamifica, uno puede utilizar o echar mano de ambas estrategias. Es decir, muchos docentes de historia utilizan videojuegos de entretenimiento que tienen narrativas históricas, ¿sí? Por ejemplo, lo que denominábamos hace un momento, ¿cierto? El tema del Assassin's Creed, ¿cierto? O de Civil War, o bueno, ya no me acuerdo más. Pero entonces, digamos, estas categorías donde sí tienen una narrativa y un estudio fiel de la historia, ¿cierto? Mediada por un juego de entretenimiento, me puede servir a mí como una estrategia gamificada para el aprendizaje, ¿sí? Em, pero también si, por ejemplo, yo quiero encontrar un juego como ¿Quién quiere ser millonario? ¿Cierto? Para el estudio de los conceptos de ciencias, pues también lo puedo encontrar y lo puedo adaptar, ¿sí? O sea, yo puedo adaptar un juego cualquiera a un objetivo particular que no sea de entretenimiento, o puedo coger un juego serio que ya está diseñado bajo el objetivo que yo necesito, un videojuego que me hable, bueno, del tema concreto, ¿sí? Entonces, digamos que eso ya lo hay, ¿sí? Entonces, por eso esta categoría se denomina producto gamificado terminal, porque ya están, ya existen y solamente es que aparezca alguien que tenga la suficiente creatividad para decir, ah, bueno, este juego lo puedo emplear para esto en el escenario organizacional, ¿sí? También encontramos aplicaciones para dispositivos móviles porque pues claramente digamos que no todo es mediado por la computadora, ya tenemos accesibilidad con los celulares, ¿cierto? Entonces también existen este tipo de escenarios o de estructuras. Y tenemos también, ahora sí, para los que quieren diseñar y crear sus productos gamificados, pueden ser de estas tres maneras. Quizás no sean las únicas, pero son las que vamos a mencionar. Cuando utilizan programación de código fuente, esto es para los ingenieros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero inventarme un juego propio que sea con diferentes características, digital, que contenga X, ¿cierto? Características o elementos puntuales, pues yo contrato al ingeniero, contrato al diseñador gráfico que me ayuden a crear eso, ¿sí?
Pero si no tenemos esas habilidades o esas posibilidades, entonces podemos echar mano también de los sistemas de gestión para contenidos de aprendizaje, mejor conocidos como Moodle o Blackboard, que son plataformas virtuales de aprendizaje, ¿sí? En esas plataformas, cuando yo soy administrador de la plataforma, yo puedo generar espacios de diseño de ejercicios gamificados o de estrategias gamificadas para el aprendizaje. Ahí yo encuentro crucigramas, sudokus, el ahorcado, de emparejamiento, y puedo generar elementos de puntos, premios, insignias, tablas de puntos, tablas de jugadores. Entonces es importante también para los que pueden tener acceso a Moodle, que puedan explorar estos espacios, sobre todo para lo que es la capacitación y la formación. Y tenemos también productos digitales para la gamificación, es decir, para pues, hacer juegos serios de la siguiente forma. Nosotros encontramos, por ejemplo, plataformas como Kahoot y como Quizzes, que son plataformas en las que yo logro, bueno, casi siempre me piden contraseñas y demás, o sea, armar una cuenta, ¿cierto? Y digamos que todo esto, pues claramente tiene un escenario muy intuitivo, ¿cierto? Donde me dicen, bueno, ubique la pregunta, ubique las respuestas, y esto se presenta, digamos, como una especie de quién quiere ser millonario justamente. O sea, te aparecen las opciones y tú escoges la opción que mejor dé respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Entonces, digamos que esto en el escenario de la capacitación y la formación, o para evaluar contenidos después de una capacitación de cualquier contenido, ¿cierto? Vamos a suponer que les enseñamos sobre riesgos, la diferencia entre riesgo y accidente, entonces yo lo hago mediante una estrategia gamificada, ¿cierto? También tenemos, por ejemplo, esta herramienta que se denomina la rueda de nombres, donde yo puedo, digamos, editar el nombre de mis participantes, o puedo colocar aquí las preguntas. Entonces pongo pregunta número 1, ¿cierto? Y pongo a girar la rueda y se escoge, digamos, el participante o se escoge la pregunta para hacerlo, digamos, mucho más dinámico, ¿cierto? Ok. Ay, bueno. Muy bien, nos devolvemos aquí. También encontramos, por ejemplo, estrategias, esta se llama Movit. En Movit lo mismo, todas le exigen a uno tener una cuenta, ¿sí? Digamos aquí me piden correo electrónico, la contraseña, pero también encontramos, pues digamos, ya juegos serios montados por otros usuarios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar aquí que quiero jugar sobre este tema del ciberacoso, ¿sí? Porque nos estamos capacitando en este tema tan interesante. Entonces yo le doy acá, ¿cierto? Entonces pueden existir dos opciones. Estas herramientas, lo que es Quizzes, lo que es Kahoot, lo que es Movit, yo puedo encontrar juegos ya armados, como este, ¿cierto? Ya diseñados y creados y demás, donde yo solamente tengo que interactuar. O también puedo diseñar mi propio juego. Por eso lo llamamos o lo identificamos dentro de la clasificación de productos que nos permiten diseñar a mi acomodo, ¿sí? Porque de pronto veo que no existe todavía, digamos, un material o una estrategia gamificada que hable sobre lo que yo estoy tratando, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí hemos visto 4, ¿sí? Kahoot, Quizzes, la rueda de nombres, Movit. Tenemos también EducaPlay. Entonces, EducaPlay también me arroja diferentes juegos con diversas temáticas que ya están montadas, pero también me permite tener acceso a una cuenta personal donde yo puedo crear lo que me interesa, ¿sí? Entonces, bueno, aquí claramente me empiezan a pedir accesos
y demás para lograr entonces interactuar con los juegos. Hay accesos libres, pero hay accesos donde involucra, digamos, el entrar a las cuentas, ¿sí? Y pues claramente si lo que quiero es crear, pues me toca crear la cuenta necesariamente para tener acceso a las herramientas o a las diferentes tipologías. Eso también es interesante, sobre todo en el caso de Movit, de Educaplay, de Cerebrity, que ya lo vamos a mirar. Son plataformas que tienen espacios diversos para em, elegir con libertad el tipo de juego que yo quiero. Es decir, no toda la plataforma es de preguntas de tipo selección múltiple como Kahoot, ¿cierto? Que es así, solamente es esa tipología. Lo que es Movid, Educaplay, Cerebrity, yo puedo decir, ah, no, yo me quiero montar una sopa de letras, quiero diseñar un concéntrese, voy a diseñar un ahorcado, ¿sí? Voy a diseñar un crucigrama. Entonces, cuando yo ingreso a estas, desde las cuentas personales, encuentro ese valor agregado que tienen estas plataformas. O sea que me muestran, digamos, como un paneo de alternativas, ¿cierto? Diversas alternativas que yo puedo escoger a la luz de lo que de verdad quiero crear, ¿sí? Esto también, digamos que, bueno, estos son juegos serios, pero también, como decíamos hace un instante, también hablamos de juegos mucho más de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el Dance Dance Revolution, el Kinetic, ¿cierto? Donde me permite hacer actividad física, si esa es mi intención dentro del ejercicio de pausas activas o cosas así. Bueno, y ya para ir, digamos, cerrando este espacio tan interesante sobre lo que es la gamificación, pues invitarlos también a que ustedes puedan acceder a un libro digital que nosotros cuatro, o sea, Harvey Yesid Montilla Huitrago, Claudia Marcela Arias, Alfredo Guzmán y mi nombre, yo, Lira Isis Valencia, escribimos el año pasado acerca de herramientas y metodologías para gamificación educativa y organizacional. Esta ustedes la pueden tener acceso a este libro digital gratuito navegando por la plataforma de la Corporación Universitaria de Asturias, ingresan por Ediciones Suma y ahí ustedes encuentran este libro. Entonces, sí es importante, digamos, para los que quieran profundizar un poco más acerca de qué es la gamificación, para qué sirve, cuáles son las diferencias que hay entre juego, videojuego, etcétera, pues ahí les regalo un poquito el escenario, el espacio, pues para que ustedes también puedan profundizar y conocer más acerca de este tema pues tan interesante que es la gamificación. Entonces, pues muchas gracias. No sé si tengan alguna inquietud, pregunta o duda. Bueno, muchísimas gracias por esta espectacular masterclass del día de hoy. Así es, vamos a habilitar nuestros últimos minutos para que a todas aquellas personas que quieran o tengan alguna pregunta a través del chat o si quieren habilitar su micrófono, por favor levantan la mano y vamos a realizar las preguntas que de pronto surjan. Entonces los invitamos a que nos dejen las preguntas acá. Marly Fernández, considero también ayuda a aprender y a captar mejor los conocimientos. En Internet, ¿cómo podemos buscar lecturas o libros relacionados? Pregunta Marly Fernández. Sí, generalmente hay dos palabras clave que tú puedes usar, ¿sí? Mi sugerencia es busquen también en buscadores, digamos, de artículos de investigación, ¿no? O sea, no solamente en Google, sino que ustedes pueden también acceder por Google Académico, por Dialnet, por Cielo, que son bases de datos de artículos de ciencia, pues de investigación, usando dos palabras clave, gamificación o ludificación. Entonces, usando esas dos palabras, tú puedes encontrar mucho material, ¿sí? Si lo buscas por el Google tradicional, pues seguramente te va a salir también cosas mucho más
incluso prácticas, tal vez blogs que hablan de eso, entonces encuentras bastante material. Gamificación o ludificación. Vale, muchas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas a través del chat, ni nadie está solicitando en este momento ninguna la palabra. Ah, bueno, Harvey Reyes tiene una pregunta. Ujú. Bueno, Harvey, adelante, por favor. Mm, Hola, mucho gusto, maestra. Tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando yo tengo ya los resultados de de esa técnica de gamificación en la cual puede ser seria o no, ¿cómo sugiere usted calificar esos resultados? O sea, si la persona que hizo el examen tuvo un resultado de 5 a 10 o cómo lo valoran esas plataformas. Pues bueno, ahí tú tienes es que mirar precisamente cuál es la forma en que la plataforma lo evalúa, porque por ejemplo en el caso de Kahoot, ellos van ubicando puntajes que van del 1 hasta los miles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ellos cómo hacen para establecer el puntaje, simplemente generan una tabla de posiciones donde el que mayor puntaje tuvo, digamos, Camilo es el primero que está en la lista y Camilo obtuvo 100.000 puntos. Entonces, fíjate que no hay una escala que uno diga siempre gamificación evalúa de 1 a 10, de 1 a 5, de 1 a 100, de 1 a 1000. No, sino es libre, ¿sí? Es libre. Ok, ok. Lo importante es que para ti esté claro, ¿sí? O sea, tu forma, tu sistema de puntuación. O sea, tú sí puedes decir, ah, listo, pues como yo soy el evaluador, yo voy a decir que vamos a hacer este juego, el primero que llegue a 10 puntos es el ganador, ¿sí? Y tú matizas, entonces tú dices, listo, entonces le voy a poner, digamos, si tú fueras docente en un escenario educativo, tú puedes decir, le voy a poner el 5 al que alcanzó los 10 puntos y de ahí para abajo entonces obtuvo un 4,5, un 3, un 3,5, un 2, ¿sí? Entonces digamos que sí es libre, pero sí es importante que tú sepas para ti, o sea, cuál es el diseño en la valoración del juego. Eso sí es importante porque entonces algún jugador o algún estudiante o algún colaborador en el escenario organizacional que diga, no, pero no me parece, como así que me saqué 5, pues tú tienes que estar en la obligación de decirle, claro, solo usted obtuvo 5 porque no hizo bien la actividad o no la hizo tan rápido o lo que sea, ¿sí? Entonces, para ti sí es importante que tú mismo sepas cuál es la valoración, cuál es la valoración también cualitativa, ¿sí? O sea, es decir, cuál es el rango de excelencia, cuál no lo es y por qué, ¿sí? Esas son como las características que debes tener presentes siempre. Muchas gracias. Súper, sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas y ya se nos culminó el tiempo el día de hoy en esta masterclass. Muchísimas gracias, profe Isis. Gracias por esta espectacular masterclass. Gracias a todas las personas que se conectaron. A sus correos les va a llegar la encuesta de satisfacción. Agradecemos su participación en esta encuesta que nos ayuda a ser mejor cada día a través de estos eventos. Excelente tarde para todos. Gracias, profe. Muy buena tarde. Hasta luego.